Lo prometido es deuda. En el día de hoy vamos a estar revelando ese misterio y es que nos encontramos fuera de La Habana. En los próximos minutos los invito a que recorran y conozcan junto conmigo la maravillosa ciudad de Trinidad. Nuestra aventura comienza en esta ocasión y, ahora sí, en los horarios bien tempranos de la mañana, alrededor de las 3 de la madrugada, que fue el momento exacto donde tomamos el transporte en el punto de recogida para así iniciar nuestro viaje por carretera para acercarnos al centro del país. Oigan, no les puedo explicar las temperaturas tan bajas que había en toda la carretera. Era tanto el frío que al menos para mí me fue súper difícil coger el sueño. Y ya en este trayecto era muy fácil darse cuenta la poca cantidad de vehículos o de medios de transporte que estaban circulando en toda la carretera, no solo por el horario, sino también por la falta de combustible que hay actualmente en toda la isla. O sea que básicamente en la carretera se encontraba solo nuestro medio de transporte. Después de varios kilómetros llegamos al centro de Cuba y aquí les estoy compartiendo algunas imágenes de la provincia de Cienfuegos rumbo a nuestro destino final. De esta manera es como llegamos a uno de los tantos puntos que estaremos visitando en los próximos minutos de este video, que es lo que se conoce como el Parque Natural El Cubano, que forma parte de Topes de Coyantes. Mientras el resto del ómnibus se encuentra realizando la actividad del canopy, les cuento que este parque natural se ubica a 7 kilómetros al norte de la ciudad que estaremos visitando, que es Trinidad, donde se encuentran paisajes naturales, puentes colgantes, pozos, senderos interpretativos, baños con cascadas, caminatas y avistamientos de aves. De cierta forma, este recorrido es bien atractivo para los amantes de la naturaleza mayormente, ya que pasa por el río Guaurabo, entre otros puntos como el sendero Huella de la Historia, el sendero Cimarrones de Javira, Rancho Los Almendros, un sitio de meditación y para disfrutar de la cascada de Javira o Yavira. Buenos días. ¿Qué nombre tiene el pueblo? ¿El pueblo que tiene, qué nombre tiene? Trinidad. Ah, ¿esto es Trinidad? Trinidad. Ya. Sí, no, pues estamos en la parte del río. Estamos en la parte del río que la excursión está haciendo el canopy ahora y salimos a explorar y a conocer. ¿Cómo está el tema de los apagones aquí? ¿Cómo está el tema de los apagones aquí? Nosotros somos de La Habana. Yo no soy de aquí, pero ¿para qué decir? Ah, me imagino. Cada 3 horas. ¿Cada 3 horas? Entonces, Sí. Ah, bueno. Está bien, gracias. Luego de la actividad del canopy dentro del Parque Natural El Cubano, tomamos el medio de transporte y nos trasladamos hacia la parte del senderismo. Caminando normal. Dale, vamos, tú vas caminando normal. Mira para adelante, no mira para abajo. El Indiana yo me estaba pasando y cuando lo tumbaron había gente enganchada. ¿No te la película? No, pero no diga eso. Que no diga eso, que de momento la gente se asusta. Mira para adelante. ¿A quién lo estamos viendo a propósito? Que a quién lo estamos viendo a propósito. Es el peso. Entonces, ¿cuántos kilómetros son de senderismo? 2,5. ¿Y esta ubicación que viene siendo? Estás en el Parque Natural
cultura del cubano. Esto está en el macizo. Ah, esto también forma parte del cubano. Este es el cubano, esos rancheros donde estuvimos, ese es el complejo. Sí. Vamos por el sendero hasta la cascada de Javira. Que la gente, los cubanos le decimos cascada a cualquier chorrito de agua, es un salto de agua. Ah, La ya. cascada es otra cosa. Es que Sí, sí, cascada y salto de agua son cosas diferentes. Pero bueno, para los cubanos un chorrito de agua cae. ¡Ay, allá atrás de la cascada! Que esto forma parte del macizo montañoso de Trinidad. Guamuaya. Ah, Guamuay. ¿Sabes que Cuba? Como nosotros vimos eso en geografía. De geografía de Cuba tiene 3 macizos. Cuba es una isla estrecha, alargada, llana, que tiene 3 macizos montañosos Sí. fundamentales. La Sierra de los Órganos allá en Sierra del Rosario y Sierra de los Órganos, en Pinas del Río, que son los motores famosos. El macizo montañoso Guamuaya, que son las alturas de Trinidad, las alturas de Santo Espíritu, es lo que llamamos las montañas de Cambrai. Sí. Y tienes el macizo montañoso de allá de Oriente, la Sierra Maestra. Ya. Y hay unas montañitas ahí por Camagüey, que es la Sierra Cubita. Que Sí. eso igual geográficamente no tiene ni tanta importancia, pero existe al norte de Camagüey. Ah, ya. Entonces aquí estás en el Parque Natural Topes de Collante. O sea que la cascada que vamos a ver es la famosa cascada de Tope de Collante. No. No, esta es otra. Topes de Collante tiene varios senderos. Yeah. Y cada sendero tiene un salto de agua, una cascada. Yeah. Vas a ir a la cascada de Javira. También Javira. Está el Cabo Urní, que los universitarios lo conocen mucho. Ah, esa es la que yo tengo conocimiento, sí, Cabo Caburní. Urní. Sí. Está Vega Grande. Está Guanayara. Está Gruta de Nengoa. De hecho, yo creo que hay una excursión que es de eso, del Caburní. El Cabo Urní es una excursión que subes hasta Tope en un camión. Lo que pasa es que de Tope Los hay que camiones, subir en sí. el camión serrano. Y ahora no hay combustible. Gracias que ustedes están aquí. Yeah. Sí, no. Gloria a Dios que estamos aquí, sinceramente. Pero yo veo que hay más bajada y subida para ir a No, tranquilo, que ahora el sendero se endereza, muchachos. Encontrarse en estos tiempos así un río así limpio, que no esté sucio. Vale. Este es el río Caballero. Este se llama Río Caballero. Río Caballero, baja de las montañas de Tope, pero eso va como por el medio. Míralas ahí, Pueden sí. acercarse, ellas están ahí. Este es un... Fíjate, mira, aquí el carpintero, el cartacuba, el socoloro. Parece carpintero. Debe ser un carpintero. Pueden acercarse, ellas están ahí, si no las molestamos. ¿Y qué cantidad? Déjenme hacer zoom. Nos mandaron a quitar hasta la música porque captan las vibraciones y ya se pueden imaginar el alboroto que se puede llegar a formar aquí, ¿no? Entonces hay que acercarse con cautela. I like Cuban. You never seen Llegamos a uno de los puntos que conforma todo este senderismo. Como ven, la casa del campesino. La verdad. Ahora viene muy bien un vaso de guarapo para continuar. Hay que preguntarle a la guía qué es esto, si aquí vive alguien, no sé. Vamos a hacer una parada aquí. Yo viendo el trapiche para moler la caña, me imagino que esto era como un punto. La gente se sentaba aquí en los banquitos, ¿vale? Es una idea que me hago yo. Mira, esto creo que tiene como una parte de un carbón aquí y también vive gente seguro. ¡Ay! Es satisfactorio ese sonido de río y del agua. Buenas tardes, ¿usted que vive ahí en la casa? Sí, digamos que sí. Ah, ya, pues nos quedamos con la duda de eso era antes como un puesto donde la gente se sentaba ahí. No,
Eso es ahora, la gente descansa y eso, pero Pues bueno, vi un ahora trapiche ahí y dije, bueno, a lo mejor antes había guarapo. Sí, antes sí. Ah, ya, gracias. Algo que al menos yo no estuve de acuerdo con el itinerario de las guías y de toda esta excursión es que después de hacer actividades tan llenas de adrenalina y de deporte extremo fue que accedimos a la parte del desayuno. Se podrán imaginar que teníamos un hambre. ¿Y por qué no estuve de acuerdo? Porque precisamente creo que para realizar este tipo de actividades es necesario tener un poquitico lleno el estómago, ¿eh? No sé qué ustedes creen, déjenme en la parte de los comentarios. Y eso que estoy gorda. Mira, no te tires, no te tires. No le tires clavado, tírate normal. Tírate para adelante. Claro, para que caiga. Tírate el pino para adelante para que no te... No puedes bajarte la otra. No hay un camino para bajarte la otra. Sí. Mira a ver si está hondo. Ahí mismo. Míralo ahí. Ahí lo puedes tirar aquí limpio. ¿Eh? Te puedes tirar hasta el clavado si quieres. No, pero no. ¿Ya? Dale. La cosa. Por lo menos ahí. Mira, no, pues vamos a ir por aquí atrás. Mira para atrás y ahí bajas como él. Como si tuviera nada donde ir. Qué cosa más bella, sin palabras. De esas bellezas que aún conserva nuestro país. Miren cómo desciende todo el agua por aquí. Y el agua es súper transparente y súper cristalina. Con fuerza. Ahí mismo. Ah, No saltar, sí. no saltar. Ah, mira, hay que hacer caso, hay que hacer caso, hay que ser un turista disciplinado. Hay que hacer caso. Ya el cartel me dijo, no me tirara, no me tiré. No, se hace calor. Ahí estamos allá y se vea el sol. Por aquí no, por aquí. Y bueno, como todo fue al revés, ahora fue que accedimos como tal a el destino principal de todo este trayecto, que es la ciudad de Trinidad. Y no se me desesperen porque van a conocer bastante de Trinidad en todo este contenido. Y dentro de esta misma ciudad era donde se encontraba el lugar donde íbamos a almorzar, lugar que se conoce como Patio Becker.
Bueno, ¿qué puedo decirles de la calidad del almuerzo? No fue de mi agrado en lo absoluto. Ustedes saben que yo soy muy sincero y muy honesto. Se pudieron dar cuenta que lo que estuvimos pidiendo o nuestra elección fue langosta, pero la misma se encontraba con una preparación súper irregular. Vaya, puedo decirles con total confianza que prácticamente me estaba comiendo una langosta hervida. Pero cuando uno tiene hambre y es cubano, lo siente todo rico. Al mismo tiempo, no nos sentimos del todo satisfechos con esto y por ello, después del almuerzo, salimos a caminar un poco la ciudad en lo que el resto de la excursión terminaba de almorzar para así conocer otros lugares que pudiésemos comer y sentarnos para degustar de un platillo mejor elaborado. Sin dudas, uno de los objetivos que queríamos lograr en esta aventura, entre otros muchos, era documentar cómo es la vida para esta parte de Cuba. Porque sí, la ciudad de Trinidad forma parte de la provincia de Santi Espíritus. Así que a lo largo de todo este contenido verán la manera en la cual nos acercamos a sus pobladores o a sus habitantes para conocer cómo sobreviven o más bien de qué viven para seguir subsistiendo dentro de Cuba. Siendo también Trinidad una ciudad que atrapa bastante al turista. Hola. ¿Qué es lo que le gusta? No, estábamos mirando. 1.000 pesos. 1.000 pesos cada uno. Candela. Son muy famosos y eso. Toda la cerámica que hay aquí en la ciudad y todo se ha hecho aquí, ¿ves? Todo tiene unas 6 generaciones la familia. La casa de la Canchancha todavía está en pie. Sí, todavía. ¿Ves? Esta es la iglesia más antigua de Trinidad. Esta es la primera prisión que hubo en la ciudad también. Sí. Toda esta parte, ¿ves? Todo esto van haciendo fotos y todo eso. Ya. ¿Qué vende usted, señora? ¿Tejido? Artesanía, si ven. Ah, Puedes verlo qué interesante. Sí, pues estoy viendo de lo lejos bordados muy bonitos. Mira, te puedo enseñar. Esto es hecho por mí, yo todo lo hago. Sí. Yo lo coso todo, mira. ¿A máquina de coser o...? No, a mano. ¿A mano? Eso se hace Coño, a ¿y mano. cuánto tiempo se demora haciendo eso? No, eso es de ratico en ratico. Eso Sí. no es una hora para ahorita. Ni ahora con los apagones, candela. No, por la noche no puedo coser por muchas cosas. Sí. Por la edad, por la diabetes. todas esas Exactamente. cosas. Pero esos manteles, eso se demora una pila de Sí, ya veo ya. Ya veo ya. Muy bonito. Con el tema de la alimentación, como les comenté anteriormente, comenzamos a visitar y a conocer otros lugares. Así fue como vimos con este que tiene como nombre Saoco Trinidad o Saoco Café. Porque sí, había pasado prácticamente todo el día y estas personitas no se habían tomado su respectivo café de la mañana. Y es por esto que hicimos una parada aquí y nos tomamos un buen capuchino. Que aquí, entre nos, creo que este viene siendo como el café más caro de la ciudad de Trinidad. Regresamos a nuestro ómnibus y la siguiente parada era movernos a la zona donde se encontraban las casas de rentas que cubría el pago de la excursión y era el lugar donde íbamos a estar hospedados a menos las 2 noches que nos íbamos a encontrar dentro de la ciudad. Es por esto que en los próximos minutos les estoy mostrando un mini room tour de la habitación que nos tocó. Y sí, les voy a ahorrar que pongan en los comentarios su opinión al respecto de el lugar donde vamos a estar hospedados. No es una suite presidencial, simplemente cuenta con lo necesario al menos para dormir 2 noches. Aire acondicionado, agua fría y agua caliente en la ducha, camas, un minibar con bebida que la que estuvieses consumiendo al final tenías que pagarla cuando entregaras la habitación. Gente, como ven, acabamos de llegar a la casa de renta. Estamos destruidos, destrozados por dentro. Yo tengo hasta dolor de cabeza, me tuve que tomar hasta una pastilla. Bueno, nos tuvimos que tomar una pastilla. Porque si hay algo que nos falla en estos grupos de excursiones, de overnights y tal, es el hecho de la mala coordinación, la falta de información, la falta de organizarse de cierta forma con la parte del itinerario. Y bueno, básicamente nos tiraron al abismo haciendo o comenzando el día con deportes extremos, con mucha adrenalina, con el estómago vacío. Ahora nos toca el turno de descansar un poco, soltar, como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba, todos los matules, porque
Como parte de esa falta de organización, pienso que lo primero que uno tenía que haber hecho una vez llegado a la ciudad o a la provincia de forma general era recibir las casas de renta, dejar todas nuestras pertenencias aquí y salir más cómodos a todo lo que vieron al inicio del video. Pero bueno, fue completamente al revés, con el pretexto de supuestamente aprovechar el tiempo y ganar un poco más de tiempo. No entendí. No sé, la verdad. En un rato vamos a bañarnos, vamos a ponernos cómodos, vamos a ponernos bonitos para conocer un poco más la Trinidad nocturna y también cenar. Y por supuesto que me los voy a llevar junto conmigo. Dato extra que quizás a nadie le interese viendo este video, pero hoy mismo haciendo las maletas y preparándonos, lo vi completamente toda una coincidencia o una casualidad, y dicen por ahí que las casualidades no están escritas. Bueno, estamos en la ciudad de Trinidad y nosotros hace tiempo o hace unos meses compramos este perfume de las provincias de Cuba con la temática de Trinidad. Y sí, van a decir, sí, es un perfume de mujer. Yo soy de esas personas que mientras el perfume huela rico me da igual si es de hombre o de mujer. Para mí estas fragancias no tienen género, pero bueno. Y yo les puedo decir que de todos estos perfumes de las provincias, creo que este es el que más rico huele. Y dije, bueno, echándome el perfume de Trinidad en la ciudad de Trinidad ahora cuando me bañe. Estamos aquí en la calle a la espera de que nos llegue el transporte. Y les puedo decir que gracias a Dios que donde estábamos hospedados tenemos ese privilegio que las casas de renta donde estamos hospedados están conectadas precisamente con uno de los hospitales de aquí de Trinidad. Y por eso donde estamos no se va la luz hasta el momento. Pero miren la calle de al frente, que bueno, esas luces que ven son las luces de los carros, como está en completo apagón. De hecho, aquí hay como una especie de estación, porque sí, aquí mismo está la línea ferroviaria por donde pasa el tren. Entonces aquí estamos a la espera de que se reúna todo el grupo para que el transporte nos mueva para el centro de Trinidad nuevamente. Por supuesto que Trinidad no es una ciudad que está en Marte ni en otro planeta. Claro que también sufre esa realidad de esos apagones prolongados de tantas horas de duración. Y bueno, se pueden estar dando cuenta en las imágenes que están corriendo que la ciudad está prácticamente apagada y a oscuras, porque lo que tocaba a continuación era la cena, ir a un lugar a comer. Otros detalles que tengo para hablarles de la excursión es que dentro de ella había muchas cosas que no incluía el pago, como es el caso de esta cena que corría por la cuenta de nosotros y por nuestro propio bolsillo, aparte del pago total que uno hizo para poder llegar a la ciudad de Trinidad y hacer todas las actividades que tenemos pendientes. Fuimos a un sitio que aparentemente fue recomendado por las guías, sitio que verdaderamente todo fue una demora. Rápidamente nos trasladamos a otro lugar y nos llamó la atención uno que hace esquina, que tiene como nombre Adita. Y aquí comimos súper rico, sin cola, y no puedo decirles que es para nada económico. Bueno, ninguno es barato, pero mientras más elevado sea su costo, puedes comer con un poco más de calidad. Yo sí no tengo quejas de donde comí ni de este lugar porque todo lo que probé estaba delicioso. Vamos, abajo del restaurante. Go. Como dicen por ahí, barriguita llena, corazón contento. Por supuesto, como tenemos la noche libre, ¿qué queríamos hacer nosotros? Visitar la Trinidad nocturna para ver con qué nos encontramos, y eso fue lo que estuvimos haciendo.
pasamos por La Botija, incluso hasta un lugar que no pude encontrar el nombre, pregunté y no me respondieron, que básicamente es lo que se conocía en el ayer como una disco fitness, porque toda la gente que estaba haciendo fila para entrar eran adolescentes. Una discoteca. Como una discofiña, ¿no? Estamos en el día 2 aquí en la ciudad de Trinidad y lo que les estoy mostrando es el desayuno que sí va incluido dentro de la excursión. Y yo les doy un consejo de viajeros, caballeros, siempre traten de llevar en su maleta o en su bolso suministros, porque no sabes realmente a lo que te vas a encontrar cuando realizas estos viajes. Ya sea una lata de leche condensada para el café, un pomo de mayonesa, una java de pan, una java de galletas, un pomo de pasta, refrescos en polvo, todas esas cositas que nunca, se los digo por experiencia, nunca van a estar de más. Bueno, miren, ya nosotros hemos captado experiencias de viajes anteriores y como para otras provincias, cuando pedimos un café, no está a la elección de nosotros, andamos con nuestra botella improvisada con leche condensada para endulzarla. Y aquí llegó el desayuno. Día 2 en esta maravillosa ciudad de Trinidad. En el itinerario hoy nos corresponde hacer todo un city tour con una guía especializada, así que presten atención a esta parte del video que vamos a conocer muchos detalles históricos de la ciudad, parte de su cultura, de su arquitectura, y después vamos a estar pasando para uno de los lugares icónicos que presenta esta parte de Cuba, que es, digamos, una de las mejores playas que hay después de Varadero dentro de toda Cuba, que es la playa Ancón, entre otras paraditas que vamos a hacer ahí extras nosotros mismos, que estamos ideando o idealizando nuestro plan, así que acompáñennos. La arena escribe tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pitara tu nombre, María Isabel. En la arena escribe tu nombre y luego yo lo borré. Campos rodados, que no son más que piedras de río, que la acción de las aguas pulidas, que no están puestas al azar. Fíjense que al centro van las mayores, las llamadas piedras maestras, luego se hacen pequeñas calles perpendiculares, se va rellenando con estas piedras que ayudan a conducir el agua hacia el sur de la ciudad. Todo el agua que aquí cae drena y va hacia el sur de la ciudad. Y esto es uno de los elementos de identidad más grande que tiene esta ciudad. Hay un grupo de la ciudad que decía que estas piedras había que levantarlas porque eran un rezago del pasado neocolonial. Otro bando decía que no, que en estas piedras estaba nuestra identidad. La disputa fue tal que llegó a la prensa local. Uno entonces publicaba piedras para qué, pues el otro bando respondía, pues piedras para Trinidad. Y hoy a los trinidadios no nos caben dudas, que estas piedras tienen que estar, que con ellas tenemos que tropezar, que por ellas volamos los trinidadios. No hay otra ciudad en Cuba donde se camine y la totalidad del sistema histórico esté pavimentado por estas ciudades. Otro elemento, la arquitectura de la ciudad, una arquitectura eminentemente colonial, a diferencia de La Habana, que tiene todos los estilos arquitectónicos. En Trinidad solo está esta, la casa de patio. Esto hace que la ciudad, nuestras casas, sean esas casas con unos muros de 50 centímetros de espesor, con sus cubiertas de teja y de madera. Ya es historia que todos los espacios religiosos están precedidos por una plaza. Esta es nuestra pequeña plazuela de San Francisco. Fueron 9 los conventos de San Francisco que hubo en Cuba en el siglo XIX. El nuestro, Santiago de Cuba, ustedes en La Habana tienen también su plaza y su convento de San Francisco, que lo tienen además adornado en las afueras con 3 hermosas campanas. Una de ellas es la campana del Ingenio Buenavista de Trinidad, que sabemos, bueno, que en la República fue prestada a La Habana, no regresó, y ustedes también en el ornato público de la ciudad, muy bien, le están dando muy buen uso. Eso es interesante, se presta. Nuestro convento no tiene actividad religiosa desde aproximadamente 1820, que la orden de los franciscanos sale de Cuba. Cuando vuelve, nunca más vuelve al convento de
ciudad es el Museo Nacional de la Lucha contra Bandidos. Sabemos que Trinidad fue escenario fundamental de esa etapa entre el 60 y el 66. ¿Cuántos son los que por primera vez están en Trinidad? Varios. Todos casi, bueno, pero ustedes por mucho tiempo tuvieron a Trinidad en sus manos. ¿Recuerdan el CUC cuando éramos felices con el CUC? Muchachos, con 5 horas, ¿con qué peor íbamos para casa? Bueno, la monedita de 25 centavos CUC, lo que tenía era esa torre. Que la moneda de 25 centavos del chavito, lo que tenía era la torre esa. Sí, es verdad. Ay, sí. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí lo has visto? Claro que sí, éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Este es un perro con una sola Maraca, con una horizontalidad maravillosa. Aquí se encuentra la casa donde nació, vivió, murió Francisco Joaquín Fernández de Lara, quien fue el tercer historiador que tuvo la ciudad. Fue además la persona que pudo acceder a los archivos de India, que encontró los documentos originales de la ciudad, de nuestra fundación. Y eso puede parecer, bueno, ay, qué bien fue. No, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre las ciudades han celebrado como en Baracoa, que es la primera de Cuba, la primera villa fundada, luego está Bayamo, luego al centro estarían Trinidad y Santo Espíritu, fundada por Diego Velázquez. Sin embargo, desde hace unos años, Camagüey sacó un as de abajo de la manga y dicen que ellos son la cuarta villa. Y entonces ahora celebra Trinidad como tercera y Camagüey como cuarta villa. Santo Espíritu como quinta, que incluso Trinidad y Santo Espíritu es la única provincia que tiene dos de estas fundaciones y que el fundador es el mismo. Pero bueno, no sabemos cómo Camagüey entonces está ahora ahí entre nosotros. Por eso es importante la búsqueda de los documentos históricos relacionados con la fundación de la ciudad. Es una casa que además mantiene sus elementos originales, su alero de carpintería. En Trinidad hay una ambigüedad con los tipos de aleros, es muy rico, los aleros de carpintería, los aleros de albañilería, como aquel que es un alero de sardinés que hacen pico las tejas, las grandes balaustres de madera, las puertas con sus grandes postigos, pero para que no tener que abrir estas grandes hojas, pues con el postigo se puede acceder hacia el interior. Es una casa que además tuvo su propia cochera, no todas las casas tenían su propia cochera. Bueno, una casa, un ejemplar maravilloso. Pero de este otro lado está un abanico maravilloso. En 2019, Trinidad y La Habana fueron declaradas como ciudades creativas. La Habana como ciudad creativa de la música y del cine, y Trinidad como ciudad creativa de las artes populares. Esta pieza que tenemos acá es la pieza que se escogió para poner en el certificado que se le entregó a la ciudad como ciudad creativa de las artes populares. Es un abanico que demoró fabricarse 26 meses, tiene más de 5.500 calados, que recrea los motivos florales del altar mayor de nuestra iglesia principal. Un abanico que funciona, solo que necesita un gigante para poder moverlo, pesa unas 12 libras. Sí, inspirado en los motivos de las rejas de la ciudad. Primero la plaza. Los edificios más emblemáticos que hoy conforman la red de museos de la ciudad. Ustedes han caminado por estas calles también, ustedes han visitado estos edificios, y si no por sus pies, al menos después que han visto Sol de Batey, que no hay casi un cubano que no haya visto en su momento o en reposición. Es un clásico. Bueno, la plaza, aprovechando el boom económico y comercial de la ciudad en la primera mitad del siglo XIX, lo que primeramente fue el atrio de la iglesia, pues termina de construirse como plaza de recreo. Se importan las rejas, los bancos desde Filadelfia, Estados Unidos.
se pavimenta con la llamada losa bremesa. Es esta losa que tenemos aquí que nos vamos a encontrar en aceras, en plazas, muchas casas la mantienen. Eran piedras que venían como lastres en las embarcaciones que comerciaban entre el puerto de Casir en Trinidad y el puerto de Bremen en Alemania. Una vez que llegaban estas embarcaciones, se desmontaba ese lastre y se le daba otras funciones. Hoy las podemos disfrutar, en la medida que vamos caminando por la ciudad. La plaza tiene además unos pocos jardines que vamos a ver al aire libre, un jardín a la usanza francesa de 2 calles perpendiculares. El diseño ambiental, están estas copas hechas de barro esmaltado y vidriado, tan trinitarios. Las palmas, por supuesto, no podía faltar, como quiere ser nuestro árbol nacional. Al centro está una escultura del Sícore, que es la musa de la danza y del canto coral. La plaza, que además los trinitarios no le decimos la Plaza Mayor, le decimos sencillamente el Parque de los Perros. Cuando vayamos bajando vamos a descubrir por qué es nuestro Parque de los Perros. Sí, hay 2 estatuas de perros ahí. 2 galgos alemanes que fueron donados para ambientación de la plaza por don Justo Germán Cantero, persona que, no lo vemos acá, en el Palacio Cantero, fue un gran mecenas de la ciudad, hizo mucho por la ciudad. Estos 2 ejemplares formaban parte de la ambientación de una de sus haciendas en el valle y lo donan para que, formara parte de la decoración de nuestra Plaza Mayor. La plaza que muestra además cómo la ciudad crece de manera así tan autónoma, se va ubicando, así que no tiene torre campanario. Aún así es nuestra iglesia principal, la iglesia que tiene más ceremonias litúrgicas más interesantes de Trinidad, que es la celebración del Viernes Santo, de toda la Semana Santa, pero en Trinidad en 1756 se hace el Vía Crucis, que es por las calles principales del centro histórico, con 14 estaciones del Vía Crucis. Esto se interrumpe en el 59, hizo 26 años en enero que el Papa Juan Pablo II vino a Cuba y en diálogo con el Estado y la Iglesia se retomó esta celebración, esta vez con un corte muy popular. Porque el Viernes Santo a la peregrinación, todo el mundo se pinta el pelo, se pone la mejor ropa y viene con su vela encendida a pedir por lo que sabemos pedir los cubanos y a hacer el recorrido a las 14 estaciones del Vía Crucis, que es muy interesante. Comienza en esta parte, en las cruces, que son las originales, están adosadas a diferentes fachadas de la ciudad, llegan hasta la calle de la Amargura y terminan en lo que es para ustedes el templete, que es nosotros, la plazuela del Jiwe, que es donde se funda la ciudad. Muy interesante lo que sucede acá los Viernes Santos con la celebración del Vía Crucis. Esta es nuestra Casa de la Música, nuestra sede de Legrén. Acá se puede disfrutar de música cubana. ¿Habla mucho español? Dígame, a ver, hablamos, es mucho más fácil, digamos. Dígame qué precio más y le voy a hacer franco. Ya dentro de 1 o 2 días cierran el turismo aquí, que ya nos quedamos sin lo que usted no compra. A ver, no. Es aquí el comedor de la casa. La mesa es inglesa y las sillas son de origen norteamericano. La porcelana es francesa, de Limoges. Los cubiertos son en plata americana. Se muestra el cristal Baccarat francés, San Louis francés, Bohemia, Checoslovaquia. A la esquina, la jarra es un Murano italiano. La hambre francesa, en ambos laterales, las alacenas o dispensas. Es el sitio que por su ventilación de ambos lados, delante y por detrás, ahí se guardaban alimentos como frutas, carnes, verduras, para que se mantuvieran frutas, carnes, verduras, ya que en la época no había electricidad, solo gas carburo para iluminar las lámparas. Hoy aquí mostramos diferentes porcelanas.
francesa de Limoges, e inglesa y porcelana alemana. Los frescos o las pinturas en este sitio en que estamos son originales. Muestran así flores y frutos tropicales. Si desean hacer alguna pregunta, sin problema ninguno. Gracias. Mostramos la porcelana francesa. También mostramos ambos cuadros que representan a París, París del año 1800 y pico. Los Champs-Élysées con arco de triunfo, incrustaciones en nácar. O sea que lo que ilumina el cuadro es la nácar. Allá la plaza de la Bastilla, también en París. Y la iluminación que tienen los cuadros es la nácar que está incrustado en el cuadro. Guardabrisa para proteger la vela. El norteamericano de madera de nogal. Encima de la mesa, el cristal de opalina francesa. Con una vista maravillosa de la Plaza Mayor, el mar del Caribe. Acá estamos en presencia de la pieza más valiosa que tiene la colección del mundo. Es aquí. No, como hay gente, ¿qué va? Aquí. ¿Vamos a entrar? Bueno, estamos aquí en la canchancha echándonos un cachacharazo como tradición o costumbre. Vaya, que es algo que uno tiene que hacer cuando anda por aquí caminando por Trinidad. La última vez que vine hace años atrás no sé cuánto costaba, pero ahora cuesta 500 pesos. Aquí pasamos a esta especie de mesa buffet incluida también en la excursión como parte del almuerzo de esa jornada. Y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Miren lo que tenían para ofertar y la gente acaparando el tema de la carne, que aquí ustedes saben, el cubano es carnívoro por naturaleza. Y el lugar donde estuvimos degustando de este servicio de mesa buffet es aquel que tiene como nombre el Balcón del Caribe. Pero por supuesto que si visitamos Trinidad era inevitable no realizar la visita de su playa favorita o su mejor playa o su playa más conocida, que es la playa Ancón. Y les cuento que a pesar de que comenzamos todo el viaje con temperaturas muy bajas, a medida que fue transcurriendo el día o las horas que teníamos para estar dentro de la ciudad, la temperatura subió y estaba perfecta para darse un chapuzón en la playa. Y luego de almorzar, el transporte nos movió para esta zona de Trinidad, la cual está situada a 12 kilómetros al sur de la ciudad, formada por 4 kilómetros de arena fina y blanca gracias a las corrientes del Caribe. Esta maravillosa playa nos ofrece excelentes fondos marinos en los que contemplar la barrera coralina. Además,
Cuenta con una importante reserva arqueológica en la que yacen infinidad de barcos y galeones de asaltos a corsarios y piratas. Ya, vamos. Bueno, a modo de resumen les cuento que el resto del día llegamos muertos a la habitación. Es por esto que así, por la magia de la edición, damos un salto radical hasta las últimas horas de regreso hacia nuestra provincia. La última actividad que teníamos pendiente para realizar ya el día que íbamos a hacer el regreso hacia La Habana era visitar el Valle de los Ingenios, también conocido como Valle de San Luis, que es un sistema ecológico y cultural en el que se mezclan monumentos, sociedad y naturaleza.
así como visitamos la Torre Manaca Iznaga, que se sitúa en una antigua finca azucarera situada a unos 15 kilómetros de la ciudad de Trinidad en el extenso Valle de los Ingenios. Son muchas las leyendas que existen acerca de la construcción de la Torre Manaca Iznaga entre los años 1815 y 1830. Esta torre campanario de 45 metros de altura permitía la continua vigilancia en las plantaciones de azúcar, evitando la posibilidad de huida de los esclavos. Las campanas situadas en la parte alta de la torre marcaban el inicio y el final del horario de trabajo. Además, servían para dar aviso en caso de incendio en los terrenos del alrededor. Ya lo que correspondía era almorzar para comenzar a prepararnos para hacer el viaje de regreso hacia La Habana. Almuerzo que también era incluido por la excursión, pero nosotros siempre estamos en contra de la marea y decidimos conocer otros lugares por nuestra cuenta. Y es así como descubrimos, yo creo que el lugar donde vivimos la mejor experiencia culinaria esas horas que estuvimos dentro de la ciudad de Trinidad, que es el restaurante San José. Oigan, delicioso, sí, hiper mega caro, como muchas cosas aquí dentro de Cuba, pero valió la pena todo lo que estuvimos degustando en ese momento. Bien, para terminar con este video toca el turno de compartirles mis consideraciones finales acerca de esta aventura, que como se habrán percatado, esta parte en específico se la estoy grabando varios días después de la experiencia como tal. Porque les cuento que la jornada en donde se estuvo llevando a cabo el viaje de regreso a La Habana fue súper agotadora. Yo llegué aquí a mi casa a las 10 de la noche prácticamente y créanme que a esa hora, con el cansancio acumulado que tenía, no tenía ganas en lo absoluto de prender la cámara, de despedir el video y de todos esos elementos que ustedes saben que siempre hacemos. Por lo que es válido yo comentarles un poco a modo de aclaración de qué hice realmente para que este viaje sucediera ante la crisis de combustible que existe actualmente en Cuba. Sí, porque los conozco muy bien y sé que muchos van a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo lograste con la falta de combustible que hay? ¿Para quién trabajas? ¿Qué haces? Deténganse, stop, porque las cosas no son como ustedes se lo imaginan. Primero que nada, les arrojo ahí una metáfora. En este canal y en este proyecto, para lograr lo más mínimo como un viaje fuera de La Habana, sea la situación que sea, tienen que alinearse muy bien los planetas para que todo esto se lleve a cabo y suceda. Al mismo tiempo, todo fluyó de una manera súper sencilla y ahora les cuento cómo fue que todo se desenvolvió. Para uno lograr ir a una de estas excursiones, overnights o pasadías, tiene que acudir a una de estas personas que se dedican a brindarte este servicio, uno de estos grupos o agencias que siempre por lo general te piden que hagas la reserva previamente, con bastantes días de antelación, porque si no, el transporte se llena, ya no hay disponibilidad de cupos y te embarcaste. Cosa que fue lo que hice yo muchos días antes de que comenzara toda esta serie de acontecimientos y todo lo que está sucediendo en el país con el tema del combustible. Al mismo tiempo, puedo decirles que estaban bien preparados, al menos con el suministro de gasolina que necesitaban para el viaje. Cosa que también me imagino que se hayan preparado mucho antes de todo lo que estamos viviendo. Por si fuera poco, cuando yo y todos los cubanos nos estuvimos enterando de la poca disponibilidad de combustible que hay, yo le escribí al menos 3 veces a esas personas diciendo, oye, ¿viste todo el tema del combustible? La guagua va a salir, la excursión se va a dar y bueno, con el favor de Dios y de todo lo que existe, me dijeron, sí, todo se mantiene. Creo que fue hasta un golpe de suerte porque después yo me estuve comunicando con ellos y dialogando un poco acerca de todo esto y me estuvieron comunicando que otras agencias, otros servicios de excursiones, sí estaban cancelando todos estos viajes por la poca disponibilidad de combustible que tenían. Y así fue como yo logré, en medio de toda esta crisis, no sé si es que las casualidades no existen, están escritas, un golpe de suerte, los universos, las constelaciones se alinearon, que pudimos efectuar este viaje satisfactoriamente y exitosamente. Y bueno, quería dejar plasmado esto porque yo sé que por ahí va a haber algún comentario diciendo que si no, que por fin, ¿hay combustible o no hay combustible? Personalmente puedo decirles que fue una experiencia que pude conocer más a fondo, más a profundidad Trinidad, porque las personas que llevan tiempo siguiéndome en el canal sabrán que
que no es la primera vez que visitamos esta parte de Santi Espíritus como tal, de la provincia. Y es momento de que ustedes, si les gustó toda esta aventura, que dejen su me gusta, lo compartan con un amigo, hypeen el video de ser posible y se suscriban allá abajito en el botón que dice suscribirse y activen las notificaciones también para que YouTube los avise de un nuevo video o de otra nueva aventura que estaremos cocinando próximamente. Yo de momento me despido. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Los veo en un próximo video. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.